quería preguntarle qué tan difícil ha sido sacudirse la injerencia de los Estados Unidos a nivel Latinoamérica. Usted conoce pues los problemas en Centroamérica con la injerencia militar, en Sudamérica con la injerencia política e incluso económica a través de diferentes instancias supuestamente internacionales, pero sabemos que los Estados Unidos son los que están detrás de esas instituciones. Y más ahora, ¿cuál es su perspectiva, señor presidente? Que incluso pues ya uno de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, el señor Vivek Ramaswamy, pues ha amenazado directamente, incluso dando por hecho que queda la doctora Claudia Sheinbaum como sucesora en la presidencia de México, o quien quede. En esos términos despectivos se refieren. ¿Qué tan difícil ha sido sacudirse esta injerencia de Estados Unidos y cuál es su perspectiva en este sentido? Bueno, todas estas declaraciones tienen que ver con lo electoral. Lo que pasa aquí, que ahora hay mucha tinta, como se decía antes, cuando se trata de echar la culpa al gobierno federal de una calle chueca, cuando los chuecos son ellos, así igual es en Estados Unidos y es en cualquier país del mundo donde hay elecciones. Entonces, como vienen las elecciones en Estados Unidos, pues hay como una especie de competencia a ver quién dice más barbaridades, quién es más atrevido para amenazar a México, ¿no? Culpar a México con juicios temerarios. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues no tomar en serio esas declaraciones. Son disparates. Así, no tomarlos en serio. Es politiquería, ni siquiera es política. Y ante la ofensa, pues estar orientando a los ciudadanos de Estados Unidos lo que no hacen los medios de Estados Unidos, con honrosas excepciones, orientar a los medios, a los ciudadanos de Estados Unidos para que tengan más información, que no los manipulen. Y ya se ha avanzado bastante, porque con todas las campañas, desde hace años, ¿no?, se mantenía la idea, por ejemplo, de que los migrantes llevaban drogas a Estados Unidos. Y el ciudadano de Estados Unidos lo creía, aunque parezca increíble. En las encuestas aparece, cuando se le pregunta al estadounidense si están de acuerdo en que los migrantes son los que llevan la droga a Estados Unidos, la mayoría contestaba que sí. Y los menos informados, los más atrasados, no tenían ninguna duda, porque están los ciudadanos de Estados Unidos, también como todos los ciudadanos del mundo, muy sometidos a la manipulación de los medios pseudoinformativos, los grandes aparatos de la comunicación. Es el poder mediático y es un poder de control y manipulación. Entonces hay que informar, aprovechar las redes sociales, no solo dedicarnos nosotros a informar a nuestro pueblo como lo hacemos, sino también hay que informar
en el caso de Estados Unidos, a los ciudadanos de ese país vecino con el que tenemos muy buenas relaciones, todos los que tienen sus Twitter, el Face, los que pueden comunicarse, como ahora los mensajes llegan a todo el mundo, y si pueden hacerlo en inglés, informar, poniendo énfasis en lo que es México. Por ejemplo, que se dé a conocer cuántos estadounidenses se están trasladando, se están mudando a vivir a México. Miles. Si fuese nuestro país como lo pintan los medios en Estados Unidos, los medios de manipulación, pues nadie vendría, ¿no?, a vivir a la Ciudad de México. Está lleno de estadounidenses. Eso no pasaba antes. Ahora se va a un restaurante, me dicen los que van a los restaurantes, pero que tienen que ir porque trabajan en la Roma, en la del Valle, La Condesa. Polanco, Condesa, llegan la mitad de las mesas ocupadas por estadounidenses. Y hay hasta la queja de que han subido los precios. Entonces, ¿por qué se vienen tantos estadounidenses? Ahora, con el grito de independencia, habían muchísimos en el Zócalo. Y nos da gusto que participen, se integren a la vida, ¿no?, de México. Son bienvenidos. Pero hay que informar a los ciudadanos de Estados Unidos sobre lo que realmente está sucediendo, para que esas campañas politiqueras de mentiras, de calumnias, de los aspirantes a obtener votos o cargos, pues no progresen. Y la verdad, no preocuparnos mucho, porque son disparates. Además, por lo general, los que hablan mal de México no les va bien. Miren Menéndez. Sí, senador Bob Meléndez, sí, muy influyente, muy influyente. Recuerdo que cuando se estaba buscando aprobar para la creación de infraestructura en ese país, aun cuando era una propuesta del presidente Biden, él se resistió hasta el final, no quería votar, y estoy seguro que estaba presionando por algo, y siempre en contra, ¿no?, de los hermanos cubanos, siempre a favor del bloqueo, sacando raja con el sufrimiento de un pueblo bloqueado que han llevado a una situación extrema de carencias, buscando que se rebele el pueblo en contra de su gobierno. Es una política de lo más perverso que puede haber, medieval, violatoria de los derechos humanos. Permíteme, no he terminado todavía. Es que este es un tema muy interesante.
Entonces, los que hablan mal de México no les va bien. Y también seguir difundiendo que los que están en contra de México, ese precandidato del Partido Republicano que dice que va a invadir a México, que ningún estadounidense de origen mexicano vote por él, porque el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Así, y están en un error porque además de que es muy ramplón, muy corriente estar haciendo esas declaraciones, esas amenazas, se olvidan que ya hay 40 millones de personas en Estados Unidos de origen mexicano, paisanos nuestros, 40 millones. A lo mejor el señor republicano no sabe que son 40 millones los de origen mexicano que están en Estados Unidos y que el segundo lugar lo tienen nuestros hermanos puertorriqueños y son 5 millones. De 40 a 5. Y en tercer lugar nuestros hermanos cubanos, 4 millones. Pero como antes no se hablaba de nuestros hermanos migrantes y los que participaban y sacaban provecho en lo personal eran los políticos de origen cubanos o de otras nacionalidades que están en Estados Unidos, pues entonces ellos tenían una gran influencia, pero ahora hay un despertar de nuestros paisanos mexicanos, además están muy orgullosos, muy orgullosos, muy conscientes de lo que significan, de lo que aportan al desarrollo de esa gran nación y de lo que es México. Es un gran orgullo. Entonces, eso es lo que puedo responderte. Lo otro, pues, es mantener nuestras relaciones en muy buenos términos con el presidente Biden y se está avanzando en atender los problemas que enfrentamos, lo que tiene que ver con la migración, lo que tiene que ver con el narcotráfico y lo que no es un problema, pero que tenemos que estar trabajando como lo hemos venido haciendo en forma coordinada, el que se siga consolidando la economía y el comercio entre nuestros países, porque pues somos socios económicos, comerciales. México es el principal socio comercial en el mundo de Estados Unidos, por eso está llegando muchísima inversión extranjera. ¿Saben cuánto de inversión extranjera llegó en el primer semestre de este año a México? 30,000 millones de dólares. Récord. No hay precedente. 30,000 millones de dólares. Y nuestros adversarios piensan que es un asunto que se empezó a gestar de manera natural, el traslado de empresas a México, que fue algo espontáneo. No, es que tuvo que ver con el que se haya reafirmado el tratado en los tiempos
del presidente Trump. Fue un trabajo que hicimos. No fue fácil. Nada más que eso no lo toman en cuenta. El presidente Trump inicialmente no estaba por el tratado. Quería cerrar la economía de Estados Unidos. Como es una gente pues con visión, y esto también es importante que se conozca. Una cosa es lo que dicen en la campaña, porque suelen suceder así, y otra cosa es ya el gobierno. Entonces en la campaña decía de que no estaba de acuerdo con el déficit comercial de Estados Unidos porque era más lo que compraban a México que lo que ellos vendían, y que se estaban trasladando empresas y que se estaba trasladando fuerza de trabajo, o se le quitaba trabajo a los obreros estadounidenses, y que por lo mismo se tenían ellos que proteger. Así fue la campaña. Pero ya en el gobierno, pues es otra la realidad, porque nos necesitamos, somos complementarios. Ya hay muchas empresas en México, por ejemplo, de la industria automotriz, de la industria de autopartes, que son fundamentales para el crecimiento en Estados Unidos. Si no se fabrican esas autopartes o los automóviles en México y nada más en Estados Unidos, pues el consumidor de Estados Unidos tendría que pagar 10, 15 mil dólares más por un vehículo que lo que les cuesta ahora por la integración económica, comercial. Entonces, él fue entendiendo esto porque, repito, tiene visión y es pragmático, tiene juicio práctico, y se llegó al acuerdo de vamos a trabajar juntos. Y luego él quería nada más un acuerdo bilateral, México, Estados Unidos, porque había ciertas diferencias con Canadá, Estados Unidos, Canadá, y a nosotros nos tocó convencer al gobierno de Estados Unidos que fuesen los tres países. Ya les platiqué que cuando vino el primer ministro Trudeau, le dije que nos debía ahí nuestro trabajo de gestión, y le pregunté que si se había enterado, y me contestó que sí, que estaba al tanto de todo, cuando las negociaciones del tratado. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo, el que se haya suscrito de nuevo el Tratado Económico Comercial. Lo segundo es que desde que llegamos al gobierno, y hay constancia de lo que estoy mencionando, hay constancia de ello, desde la primera carta que le envié o segunda carta que le envié al presidente Trump hace 4 o 5 años, le empecé a hablar de la necesidad de sustituir importaciones de Asia y de fortalecer el mercado en América del Norte y no depender tanto de Asia. Entonces, todo eso es lo que ahora se está cosechando. Claro,
los empresarios estadounidenses han sido pues los principales promotores de esta mudanza de empresas hacia México, porque se había llegado al extremo de que un chip, un semiconductor, para poder tener un electrodoméstico había que traerlo de Asia. Y cuando un consumidor quería comprar un refrigerador en Estados Unidos, como no habían los chips, tenían que esperar 6 meses hasta un año. Y eso ayudó a que se entendiera que era importante la autosuficiencia, la sustitución de importaciones y el fortalecimiento del mercado regional. Entonces, eso nos está ayudando mucho, por eso la inversión excepcional a México, y por eso pues nuestro país está bien posicionado.